Muchas gracias de nuevo. Soy Pablo Caro, soy de Sevilla y trabajo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Vamos a volver al suelo, pues después de ver todas estas imágenes, todos estos colores. Ahora vamos a volver al blanco y negro, que es mucho más bonito, la verdad. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de la imagen de los quistes y enfermedades quísticas renales en la infancia. Esta presentación la he hecho con la ayuda de Fred Abney, que trabaja en Bruselas, y con la ayuda de mis nefrólogos. Vamos a hablar un poco de embriología y de histología, de la clasificación y de la genética. Vamos a hacer algunas recomendaciones para la medición, para cuándo usar cada técnica de imágenes y cada una específica para su enfermedad. Bueno, como sabemos, el desarrollo del riñón es por tres estructuras que son consecutivas, el pro, el meso y el metanefro. Las dos primeras desaparecen, solo queda un poco del mesonefro que forma parte del tracto genital. El fin de la maduración renal es a las 36 semanas y es por la interacción del broto uretral y del blastema metanéfrico. Estas dos estructuras, que una nos van a dar la uropatía y la otra la nefropatía, interaccionan y forman el parénquima renal, el sistema pielocalicial y los uretres. Todo esto está controlado por una serie de cascadas de genes que son factores de transcripción, factores de crecimiento, de matriz extracelular y moléculas de adhesión. Todo ello lo que nos va a dar al final es la unidad funcional, que es la nefrona, que como todos sabemos está formado por el glomérulo, por una cápsula del glomérulo, un túbulo convolado, después va al asa de Henle, el túbulo convolado distal, y todo esto lo coge el túbulo recto y nos forma la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Vemos, cuando lo vemos por microscopía, vemos que la corteza tiene muchísimos glomérulos, que son esos puntos rojos, y vemos que la médula tiene una apariencia más como de fibrosis, como más de fibras, que es más lineal. Y esto es exactamente lo que nosotros vemos cuando hacemos ecografía y lo que nos da nuestra diferenciación entre corteza y médula. Vemos que la corteza tiene más como los puntitos y vemos que la médula tiene esta apariencia más lineal. A mí, como me encantan los neonatos, os voy a hablar un poco de la apariencia en los neonatos. Sabemos que tienen lobulaciones fetales que se mantienen en la vida neonatal, y tiene la corteza hiperecoica cuando tú la comparas con el hígado. Esto desaparece normalmente a 4 a 6 meses de vida. Vemos que tiene una corteza estriada cuando hacemos muy alta resolución. Esto le gusta mucho a Alan Danneman de Toronto. Verlos cuando lo ves con muy alta definición, fijarse en eso. Después ves que tiene la corteza fina cuando tú la comparas con las pirámides, y después tienes las pirámides que son hipoecoicas, no anecoicas, pero hipoecoicas, y vemos que no tenemos grasa en el seno renal, al contrario de los adultos. Tú esto ahora lo comparas entre un niño de 2 meses y el mismo niño a los 6 años, vemos como las lobulaciones fetales, el contorno renal tiene estas ondulaciones que no se ven adelante a los 6 años, vemos el tamaño grande que tienen las pirámides cuando la comparas con la corteza, que a los 6 años es lo contrario, y vemos como a los 6 años hay grasa en el seno renal que tú no lo ves en los neonatos. Bueno, la clasificación de las enfermedades renales quísticas ha cambiado un montón. Es como en las enfermedades cerebrales, que cada vez estamos usando más genes para distinguirlos. Las que tienen transmisión genética son la autosómica dominante, la autosómica recesiva, la glomeruloquística, la displasia quística medular y la nefronoptisis. Las que no tienen transmisión genética son, como bien nos ha explicado Rodrigo, son la displasia multiquística, displasia obstructiva, los quistes simples y los quistes complejos. Es muy importante saber dónde están localizados los quistes a lo largo de la nefrona. Cuando tú tienes la enfermedad autosómica dominante, vemos que los quistes están a lo largo de toda la nefrona, igual que en la esclerosis tuberosa. Sin embargo, en la autosómica recesiva ya solo están en el tubo colector, como se ve en la imagen de la izquierda, igual que en la nefronoptisis y en el síndrome de Bardet-Biedl. Otro tema súper interesante son las ciliopatías. Cada vez vemos más enfermedades que se deben a los cilios. Los cilios son pequeños organelos que tienen esta forma como de dedo y que se mueven en la superficie de las células epiteliales de los túbulos renales, pero también lo vemos en el corazón, en el pulmón, y creemos que esto es lo que nos explica hoy día las lesiones simultáneas en múltiples órganos, que es lo que estamos viendo como enfermedades fibroquísticas hepatorrenales.
Vemos que hay enfermedades quísticas que cuando tú las diagnosticas te tienes que ir al hígado inmediatamente a estudiarlos porque se asocian. Las enfermedades renales poliquísticas, sabemos que tienen quistes en el páncreas, en el hígado, tiene también la enfermedad de Caroli, que es una dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y tienen defectos vasculares. En la nefronoptisis lo que estamos viendo es que tiene, aparte de los quistes renales, retinitis pigmentosa, diabetes insípida y pérdida de audición y fibrosis hepática. Y en el síndrome de Bardet-Biedl lo que estamos viendo es diabetes, hipertensión, asma, distrofia retinana, polidactilia, obesidad y malformaciones cardíacas. Como vemos, todo esto son enfermedades que comprenden muchos órganos y se creen que es por los cilios. Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos dos imágenes coronales T2, en las que vemos unos riñones de muy gran tamaño, heterogéneos y muy hiperintensos en T2, y vemos que se asocia una dilatación de los conductos biliares en la imagen de la izquierda, que vemos el punto negro central, que es muy sugestivo de un Caroli. Esto nos hace pensar que esto es una enfermedad autosómica recesiva y desde luego es una enfermedad hepato-renal. Todos estos son los genes que ahora nos están buscando nuestros genetistas. Nosotros tenemos que, con nuestro informe, sugerir un fenotipo y ellos van a buscar después el genotipo y nos van a decir cuál de estos genes es anormal en estos niños. Y esto, si tenéis que acordar de algo de todas las charlas, es de esto, del concepto CACUT. Básicamente, antiguamente tú pensabas que tú tenías un riñón displásico en un lado, después veías que tenías reflujo en el otro, tú pensabas que era todo algo diferente. Cada vez se piensa más que es todo unos genes que son anormales y que te explican toda la variedad de anomalías que tú ves en el riñón y en el tracto urinario. Todo bajo un control genético y que puede ser uni o bilateral. Bueno, va desde un fallo en el crecimiento de las células metanéfricas, que te dan la displasia, que te dan la hipoplasia, fallos en las anomalías del uréter, que eso es lo que te va a dar el megauréter y todo eso, y después también en la inserción del brote ureteral en la vejiga, y eso es lo que te va a dar reflujo, la estenosis a ese nivel. ¿Vale? Recordad, siempre que veáis una anormalidad en un riñón, buscad exhaustivamente anormalidades en el otro riñón y en los uréteres y en la vejiga, porque cada vez creemos más que está todo relacionado. Ahora vamos a hablar un poquito del informe estructurado. Cuando estamos empezando en la radiología, como yo, hay que ser muy sistemático para no comerte cosas, ¿vale? Hay que hacer en las medidas en la ecografía seriada, longitudinal, en axial, después en el eje axial tenemos a nivel de la pelvis, tú mides el diámetro anteroposterior y transversal, y con eso puedes calcular el volumen. Esto tú lo comparas con medidas normales. Yo, y en mi hospital, a lo que le he recomendado a todos mis residentes que usen Radiology Assistant, que es una página web que han escrito gente de Holanda, en la que ponen los valores normales del riñón, del hígado, del cerebro, de todas las medidas ecográficas. Y, muy importante, tenemos que comparar siempre nuestras medidas con las previas, porque tenemos que comparar, saber que los riñones están creciendo en los niños. Otras cosas sobre que tenemos que incluir siempre en nuestro informe estructurado es el grosor cortical, si hay algún adelgazamiento focal, la ecogenicidad de corteza, y esta ecogenicidad de corteza hay que compararla con el hígado. El problema que tenemos a veces es que el hígado también es anormal. Después siempre tenemos que mencionar específicamente en nuestro informe la diferenciación córtico-medular, si es normal, si está disminuida o está invertida. Y si hay quistes, hay que decir el número, la lateralidad, si hay en un lado o en el otro, la localización, si es cortical, medular, diferenciación a nivel córtico-medular y el diámetro mayor de los quistes. De recomendaciones técnicas, no es necesario usar Doppler, no es necesario usar ecografía con contraste, TAC ni resonancia en los quistes simples. Debemos siempre incluir una ecografía del abdomen superior, por lo que hemos hablado antes, de que hay lesiones quísticas que se asocian a lesiones hepáticas, a lesiones pancreáticas, y siempre tenemos que mirarle la pelvis a estas niñas que vienen con, y les vemos lesiones quísticas en los riñones porque se asocian a malformaciones uterinas, como el útero de Delfo, en síndromes como el Bardet-Biedl y las mutaciones del NHF1B. Ecografía, siempre máxima resolución que podamos, ¿vale? En la curvilínea, cuando te le pones el traductor por el lado y lo miras a través del hígado o del bazo, siempre usas mayor de 7 MHz y también el decúbito.
Y siempre usar la lineal, lo mayor que tengáis, cuando pongáis al niño en prono. Cuando el niño está gordo, pues haced lo que podáis. La ecografía con la posibilidad de Doppler y de elastografía, si tenéis esos medios, pues sois muy afortunados. Yo tengo Doppler, pero no tengo elastografía. Pero bueno, si podéis tenerlo, todo mejor. No hay suficiente información sobre el uso de ecografía con contraste en las enfermedades quísticas de la infancia. En los adultos sí. En los adultos se sabe que cuando tú tienes un quiste, puedes saber si tiene una parte sólida usando contraste, pero en niños todavía no está estudiado. La resonancia no debe ser rutinaria, sabemos que solo hay que usarlo en casos seleccionados, porque, entre otras cosas, hay problemas con la anestesia y varios problemas más. Lo usamos básicamente para caracterizar quistes que sean complejos, identificación de los angiomiolipomas en la esclerosis tuberosa y para medir el volumen renal en las enfermedades autosómicas dominantes poliquísticas. El gadolinio, como bien nos ha contado Hansel, solo hay que usar el gadolinio macrocíclico y hay que tener controlado el fitado medular en estos niños, aunque eso es algo que depende del hospital, tú lo controlas o no. La secuencia, esta aplicación es gratis, se llama PET-MRI, la podéis coger en internet, la ha desarrollado Gopin Chaban de Toronto, y ahí te explica él todas las secuencias que tú puedes usar para todas tus partes del cuerpo, cerebro, abdomen, y tiene una específica en la que te dice cómo caracterizar quistes renales y todo eso. Sabemos que, yo no voy a hablar mucho porque ya han hablado mucho menos que yo, que el T2 es la mejor secuencia para visualizar los quistes, que el T1 y el T2 delinean el contorno renal y sirve para medir el volumen, la supresión grasa para diagnosticar los angiomiolipomas, y el T1 con contraste para cuando hay hemorragia o hay un tumor para ver la parte sólida. Y la difusión, sabemos que cuando hay restricción de la difusión nos sugiere que los tumores son malignos. TC prohibido. No se debe usar porque tiene menor resolución tanto que la ecografía como la resonancia magnética, y encima estamos radiando a los niños. Los casos excepcionales en los que lo tenemos que usar, los claustrofóbicos, niños con marcapaso, o en caso en que hay que tomar una decisión muy urgente y el niño está inestable. Hay que adecuar los parámetros a estos niños y, por supuesto, no hacer múltiples fases, que a los nefrólogos de adultos, a los urólogos de adultos les encanta hacer múltiples fases y eso no se hace en niños. Bueno, vamos a empezar un poco con un algoritmo diagnóstico y lo primero es si tenemos un quiste único o complejo. Y eso es básicamente que nosotros tenemos una lesión quística y el resto de los riñones son normales. ¿Vale? Sabemos que la incidencia es bajísima en niños. Cuando veáis un quiste no penséis que es como en los adultos, que es súper frecuente ver quistes. En los niños es muy raro. Es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que ver que el resto del parenquima es completamente normal. Vemos la lesión quística, que tiene una pared fina, es completamente anecoica, con refuerzo acústico posterior. Al diagnóstico, valorar siempre los antecedentes personales, familiares, explorar al niño y siempre hacer por lo menos una ecografía de seguimiento. No es necesario poner contraste, ni TAC, ni resonancia. ¿Cuándo tenemos quistes complejos? Pues los hallazgos que nos preocupan son la pared engrosada, los detritus flotando, los septos, las calcificaciones, la hiperemia en Doppler. Hay poca evidencia del uso de la clasificación de Wozniak en los niños. Y este caso de aquí vemos, es un niño que cruzó en patera el estrecho de Gibraltar y es marroquí y vino a España y llegó con esa lesión quística en el riñón. En el hospital de adultos de Algeciras le hicieron un TAC y se ve que tiene una lesión quística que ellos lo dieron como un quiste, dijeron que era un quiste normal. Yo como nunca he visto en un niño de 3 años un quiste así de grande y me fijé que en la pared externa parece que está ligeramente engrosada, le hice una ecografía y en la ecografía se veía que tenía como estos detritus y tiene como parece algún septo. En la resonancia, en el coronal T2, vemos cómo delimita exquisitamente la lesión y en la difusión vemos como el detritus no tiene restricción de la difusión. Nosotros dijimos que era un tumor quístico y acertamos, era un nefroma quístico, estudiaron la secuencia genética de este niño y es un Dicer-1, que es un síndrome que te predispone a tener tumores. Bueno, lo primero, tenemos una enfermedad quística, vemos que hay los 2 riñones, que le vemos algo. Lo primero es preguntarle a los padres. Usted, su padre, su tío, alguien en su familia tiene problemas renales, y ahí es donde vamos. Tenemos una niña de 12 años que nos vino a nuestro hospital porque le íbamos a hacer una apendicitis, una ecografía de apendicitis típica, y le vemos que en el riñón derecho tiene quistes, riñón izquierdo tiene quistes. Entonces,
le pregunto al padre si había esto y me dice que lo están siguiendo en nefrología por quistes renales bilaterales. Y esto es típico de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Sabemos que es la enfermedad renal más heredada más común y tiene una presentación bimodal en los niños y en los adultos. Los quistes pueden ser corticales o medulares y se asocian a quistes en el hígado, en el páncreas, en el intestino, en el pulmón y a aneurismas cerebrales. Se asocia con mutaciones de estos dos genes y esta es la imagen que vamos a tener a lo largo de la vida. Empieza con unos riñones que son ligeramente hiperecogénicos en un neonato, con un pequeño quiste. Después ya vemos que a los 5 años ya tienen más quistes. Están creciendo en número y en tamaño, que es lo mismo que está pasando a los 10 años, lo mismo que está pasando a los 20 años, con ligera pérdida de la diferenciación córtico-medular. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Pues al diagnóstico, si usamos para los mayores de 15 años, lo mismo que se usa para los adultos. Necesitas tener más de 3 quistes en uno o en los 2 riñones. Si es menor de 15 años, con que tú tengas un quiste y historia familiar es muy subjetivo. Hay formas de presentación que son muy tempranas y severas, pero estas no son las frecuentes. Y la resonancia magnética lo que se usa es para medir el volumen, sobre todo en los adolescentes y en los adultos, porque se cree que es un buen indicador de la progresión a fallo renal y para darle un tratamiento precoz. El seguimiento de la proteinuria y la hipertensión es más importante que las imágenes en los niños. Por lo que hay una escuela en la que dice que no hay que hacerle ninguna imagen a estos niños durante la infancia para no que tenga problemas psicológicos. Bueno, ya sabemos que en la historia familiar ahora vamos a preguntar si solo afecta a un riñón. Y como bien nos ha contado Rodrigo, si solo afecta a un riñón, la sospecha es que sea un riñón displásico multiquístico o una displasia quística obstructiva. El riñón displásico multiquístico, si es bilateral, como bien ha explicado, tiene oligohidramnio y es incompatible con la vida. Cuando es unilateral, es lo que vemos, que lo vemos muchas veces, son quistes que están desorganizados, de diferentes tamaños y tiene una fina lámina de tejido que es displásico. Alrededor de él, en el riñón derecho, y vemos como el riñón izquierdo es un riñón completamente normal. En un tercio de los casos se asocia a otras anomalías del tracto urinario, como hemos hablado por el CACUT, un 15% de ellos también tienen anomalías terrenales y no es necesario hacer imagen funcional, ya no hace falta hacerle MAC3 ni DMSA ni nada de eso, porque lo que hacen ahora los cirujanos es no operarlo, ya no lo sacan, con que entonces tampoco hay que estudiar la función de esos riñones que normalmente no tienen función. Hay que hacer una ecografía de seguimiento porque hay que comprobar que el otro riñón está creciendo. A los 3 años debe de haber hipertrofia compensadora. Si no la hay, se cree que esos niños van a ir hacia fallo renal. No hay evidencia de malignización y por eso el tratamiento es conservador. La displasia quística es cuando tú tienes por lo menos un quiste en un riñón que es anormal, que que es hiperecoico, como en la imagen, que tiene pérdida de diferenciación córtico-medular y que a veces es pequeño. Se puede asociar a otras alteraciones del tracto urinario, como en este caso, que están dilatados el sistema excretor, y se ve con pequeños quistes que pueden estar en la médula o en la corteza. Puede ser aislado o está asociado a un síndrome localizado o generalizado. El otro día ya usé esta diapositiva, vemos un niño que tiene una anomalía anorrectal baja con asas dilatadas y vemos que tiene unos riñones muy pequeños para la edad con un pequeño quiste en el polo superior del riñón derecho. Estos niños hay que derivarlos al nefrólogo pediátrico porque hay que estar muy encima de ellos para que no tengan proteinuria ni hipertensión. Bueno, ¿afecta a ambos riñones? Pues entonces ya nos vamos a las enfermedades que son más raras. Bueno, son más raras, la verdad, la genética. Vamos a empezar por la autosómica recesiva poliquística, que es una enfermedad severa, que vamos a ver, que vemos de vez en cuando en el hospital, que puede afectar a los riñones y al tracto biliar. Afecta a 1 cada 20.000 nacidos vivos y se asocia al alcalolia, a la fibrosis hepática compleja y la hipertensión portal. Esta es la imagen típica, tenemos unos riñones masivos para la edad que tiene, es un recién nacido y le miden 9 centímetros, lo normal en un recién nacido es 4 centímetros o por ahí. Tiene la imagen típica que te describen en sal y pimienta, que son foco hiperecoico y foco hipoecoico. Vemos que en la imagen de la izquierda
tienen lo que se llama el signo de besos, que cuando tú les haces en axial, son tan grandes los riñones que se están besando, se están tocando. Vemos que, como hemos dicho, la presentación típica son riñones muy grandes, con mayores de 4 desviaciones estándar de lo normal, que son hiperecoicos y que no tienen otras malformaciones asociadas. Pero también pueden tener presentaciones inusuales y presentarse como un riñón con apariencia normal y macroquistes. Vemos en este caso que hay múltiples quistes de mayor tamaño y hay una zona que es más focal con esta presencia en sal y pimienta. Hay que hacer ecografía abdominal porque hay que descartar signos de hipertensión portal. Vemos en la primera imagen un hígado que tiene una apariencia muy heterogénea, con bordes macrolobulados y con signos de hiperecogenicidad periportal que nos sugieren fibrosis. En las otras imágenes vemos en el riñón otra vez, aumentado de tamaño, hiperecoico, con su foco de alta ecogenicidad y baja ecogenicidad, que se ve aún mejor en la alta resolución y también se ve por resonancia magnética. Esta es una de las enfermedades que yo he aprendido recientemente con mi trabajo con los nefrólogos, es la HNF1B y que cada vez vamos a ver más en nuestra práctica clínica. Es la causa más frecuente de riñón hiperecogénico fetal. Los hallazgos son variables y tú necesitas una confirmación genética, pero el más típico es esta apariencia que se ve frecuentemente, que es que son riñones que son hiperecoicos y tienen estos quistes que son subcorticales. Hay múltiples complicaciones que son diabetes, hiperuricemia, hipomagnesemia, y recordad, hacer ecografía genital a las niñas porque pueden haber malformaciones que en la primera regla les dé problemas. Y también hay que hacer ecografía abdominal para ver el páncreas, porque hay veces que se asocia con atrofia e hipoplasia. Ahora pasamos a la nefronoptisis, que es otra enfermedad genética que tiene hallazgos de imagen inespecíficos. Necesitamos hacerle análisis genético, pero tenemos algunas imágenes que nos hacen pensar en ello. Hay una forma juvenil que muestra aumento de cognicidad, como se ve aquí, riñones de tamaño normal o pequeño. Y después tú siempre ves estos quistes que están en la unión entre la corteza y la médula del riñón. Y eso es muy sugestivo de nefronoptisis. La forma infantil es diferente. Se forma como una nefromegalia con microquistes en la corteza renal. La nefronoptisis pues está aislado o asociado a síndromes como el Joubert, como el Bardet-Biedl, como el Meckel-Grover y, como hemos hablado antes, hay que hacer una ecografía para descartar que haya fibrosis hepática e hipertensión portal. En este niño tenemos unos riñones que vemos que tiene algunos pequeños quistes medulares y el niño tenía una alteración del equilibrio y una alteración del desarrollo cognitivo. Le hicieron una resonancia y vemos la imagen de la muela típica por una malformación del tronco cerebral y esto es una nefronoptisis asociada a un síndrome de Joubert. Otra de las enfermedades típicas renales genéticas es el Bardet-Biedl. Igual, tiene también una imagen variable, necesita confirmación genética y lo que nosotros vemos son quistes simples o múltiples, uni o bilaterales, la pérdida de diferenciación córtico-medular, las lobulaciones fetales persistentes y malformaciones del tracto urinario. Y si esto lo vemos en un niño que tiene una hexadactilia, como vemos en este niño en la radiografía de la izquierda, nos hace pensar en un Bardet-Biedl. Estos niños también tienen problemas de obesidad, por lo que las ecografías ya son bastante más complicadas cuando son mayores. Tienen degeneración retiniana, alteraciones cognitivas y también hay que hacerle ecografía pélvica y seguirlos según la afectación que tengan del aparato urinario. Esclerosis tuberosa, esto es una cosa bastante más frecuente que vemos y sabemos que es una farmacomatosis que se diagnostica por los hallazgos clínicos y de imagen, sobre todo en la resonancia cerebral. En la ecografía vemos cómo se delimita perfectamente los quistes que son estas lesiones anecoicas con pared fina y vemos en la corteza también hay pequeños angiomiolipomas que son esas lesiones hiperecoicas que se ven subcapsulares. La ecografía sabemos que infradiagnostica los angiomiolipomas y sabemos que esta enfermedad está progresando con la edad.
Por eso se hace resonancia magnética renal más y más, porque como también ya le estamos metiendo en la resonancia para hacerle el cerebro, pues muchas veces ya le hacemos los riñones. Vemos aquí en esta secuencia T1, vemos que esas lesiones son hiperintensas y se comportan como la grasa perirrenal, esos son angiomiolipomas. Y vemos el artefacto en tinta china típico del out of phase en las lesiones que tienen grasa dentro del voxel. El seguimiento se hace con ecografías anuales en niños menores de 12 años y con resonancia cuando los niños ya son mayores de 12 años. Y recordad que en la esclerosis tuberosa también hay casos descritos de malignización, con que cuando los angiomiolipomas son grandes hay que hacerle resonancia magnética de seguimiento. Aquí tenemos un caso típico, vemos los múltiples angiomiolipomas en ambos riñones, pequeños quistes, vemos en la resonancia magnética, en el lóbulo frontal derecho, vemos que tiene una alteración de la señal típica de un tuber cortical, después vemos los amartomas en la superficie de ambos ventrículos, en la superficie ependimaria de ambos ventrículos laterales, y vemos una pequeña lesión en el surco caudotalámico derecho, que puede ser un astrocitoma de células gigantes pequeños. Todo esto está en el espectro de la esclerosis tuberosa y sabemos que se asocia a todas estas cosas, que en nuestro caso lo que nos interesa es geniturinario, tiene angiomiolipomas, quistes renales y carcinoma de células renales. Y por último, la enfermedad renal quística adquirida. La enfermedad renal quística adquirida es en niños que están en diálisis o que les han trasplantado un riñón y siguen teniendo sus riñones, que cada vez los vamos a ver más pequeños y les vamos a ver que tienen pequeños quistes, como se ve en la imagen de la derecha, con un trasplante en la fosa ilíaca derecha que era normal. Pueden presentar múltiples pequeños quistes bilaterales y se ha descrito que en adultos hay un aumento del riesgo de la malignización. Estos niños necesitan ecografías anuales de seguimiento para controlar esos riñones. Bueno, y los mensajes para llevar a casa es que las enfermedades quísticas renales son conceptos en evolución y cada vez van a ser más de una causa genética. Tenemos que estar encima, tenemos que saberla y tenemos que estar al día. Si se ve enfermedad en un riñón, por favor, siempre acordaros, mirad el otro riñón y mirad bien los uréteres y las uniones de las uréteres con la vejiga. Y considerar estas nuevas entidades como el HNF1B, que es un riñón hiperecogénico con quistes subcorticales, la nefronoptisis, cuando vemos un riñón ecogénico con quistes en la unión corticomedular, y pensad también cuando puede asociarse a Joubert y a otros síndromes, y el Bardet-Biedl cuando veáis riñones anormales con polidactilia. Muchas gracias, este es el doctor Fredani. Y ese es el artículo que publicaron en Radiology este año, en el que él y otro grupo de expertos lo han descrito estupendamente. Y por último, os quiero invitar porque a Utrecht, que está en Holanda, está al lado de Ámsterdam, tú coges un avión a Ámsterdam y está a 40 minutos en tren. Vamos a hablar sobre imagen abdominal, enfermedades renales quísticas, entre otras cosas, del 16 al 18 de octubre. Muchas gracias.